La clave para dar frutos. ¿Cómo es? La clave para dar frutos. Y le quiero preguntar a usted, si usted se pudiera, hablando en una situación figurada, ¿con qué árbol se identificaría usted? Limón. Un árbol de fruta. ¿Con qué árbol? ¿Qué árbol diría usted? Yo me identifico con... No escoja mango porque yo soy mango. Vaya, ya están enojados. Usted dice, ¿verdad? Algunos se enojan, dice, pero yo lo hago de esa forma jocosa. No crean de que yo me creo eso, lo que yo digo. ¿Verdad? Pero usted no se enoje, usted es un árbol de fruta. En un sentido figurado, usted puede ser un coco, puede ser un naranjo, puede ser limón, no va a escoger, creo yo, ¿verdad? Y es necesario, y es un fruto también. ¿Amén? Es muy necesario. Entonces, ¿con qué árbol usted se identificaría? Ya pensó, ¿verdad? Entonces, hay que ver por qué nos identificamos con ese árbol. Mire al que tiene la par y dígale, ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? Ahora regrésele al que le preguntó, vea, para que dígale, ¿y los tuyos dónde están? Y los tuyos. Amén. Porque si somos o nos identificamos con un árbol, el árbol se conoce ¿por qué? Por sus frutos. Por su fruto, no solo por la hoja. ¿Verdad? Porque yo le garantizo que hay gente que tiene años en este país y ya se le olvidó cómo es la hoja del palo de mango. ¿O cree usted que es mentira? Es verdad, porque no nos hemos familiarizado. Pero si ve un árbol y le ve los mangos en ese árbol, usted lo identifica y dice, ¿este es un árbol de qué? De mango, igual un coco. Porque hay palmeras, pero no son palos de coco. ¿Sabía usted? Y son muy similares, pero simplemente son palmeras y no hay fruto en ellos, no está el coco en ellos. Entonces, en esta mañana vamos a meditar bajo el tema la clave para dar frutos. No basta con querer ser un árbol, sino que hay que querer y anhelar dar el qué? Frutos. ¿Y los frutos son para quiénes? ¿Para el mismo árbol? No. ¿Para quién? Para los demás. ¿Amén? El árbol no goza de ese fruto, sino que los que van al árbol gozan de ese fruto. Así es que vamos a reflexionar en esta mañana bajo ese tema y quiero pedirles que busquemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículo del 12 al 14. Gloria a Jesús. Y ahora sí nos vamos a poner en pie porque ya estuvimos un buen rato sentaditos, ¿verdad? 4:11. Les voy a pedir que se pongan de pie. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 14. Y luego vamos a estar mencionando algunos otros versículos de la Biblia en otro evangelio. Esto debe de darnos un mensaje a nosotros en esta mañana para que reflexionemos si verdaderamente nosotros estamos produciendo frutos o simplemente nos hemos quedado en un estado de esterilidad. Amén. Entonces, a medida Dios nos va ayudando, vamos a ir comprendiendo esto y vamos a reconocer la importancia y a descubrir cuál es la clave para poder dar frutos. Leemos la palabra, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Esto hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, ¿qué le dijo? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Oramos a Dios. Padre que está en el cielo, te doy gracias, a Dios, por esta mañana, por esta oportunidad maravillosa. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, a poder transmitir esta palabra y que podamos como pueblo reflexionar, mi Dios, para que comprendamos de que tú quieres ver frutos en nosotros, oh Dios, que la esterilidad en nuestra vida no te agrada, oh Dios, y que podamos dar pasos, mi Dios, sólidos, necesarios en nuestra vida, para que tengamos una vida de bendición conforme a tus propósitos, por el cual tú nos has llamado, mi Dios. Yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, y te pido que mientras yo predico esta palabra, que tú me dirijas y
y trate con el pueblo para que el pueblo también comprenda la importancia de que debemos dar frutos, mi Dios, en medio de la congregación, en medio de este mundo en decadencia. Te doy gracias, te doy toda la gloria, la alabanza y la honra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. ¿Cuál es el tema de hoy? La clave para dar frutos. Hablando, hermanos, en el sentido literal, físico, hay cosas que son importantes para que un árbol pueda dar frutos. Son necesarias para el árbol. Uno es la poda. Entendemos lo que es poda, ¿verdad? Podar el árbol, ¿sabe qué es podar? ¿Verdad? Cortar ramitas, y eso ayuda a que el árbol se desarrolle y produzca frutos. También el abono, pero decían por allí de que el árbol necesita no solo del abono químico que producen, porque el exceso de abono químico hace que la planta también se vuelva estéril. O sea que hay un efecto contraproducente cuando ponemos algo y dice, todo árbol necesita abono orgánico, algo de lo natural, de la tierra. Porque si se excede, dice de que se daña, se echa a perder el árbol. Y por eso ha visto ustedes que hay árboles que le ponen exceso de abono, o unos se mueren, o otros se ponen que solo son hojas, el follaje nada más se ve, pero no hay fruto. ¿Ha visto eso usted? ¿Verdad? Para no ir tan lejos, hace poco mi suegra sembró unos palos de tomate, y quizás quería que dentro de 3 días dieran tomate porque le echó una cantidad de abono que los mató. Y eso hacía relación, ¿verdad? O sea, estoy hablando de cosas de la vida real, no estoy juzgando a mi suegra, ¿verdad? Porque si yo no le ayudo, no la puedo juzgar, es cuestión de ella. Pero es la realidad, y yo lo hacía, lo aplicaba a esto, y digo, yo es verdad, el exceso de abono también mata o vuelve estéril a una planta, amén, y no tiene el resultado que necesita también tener. Entonces, lo natural es importante, porque cuando nos llenamos solamente de cosas químicas superficiales, cosas que no son en realidad lo orgánico, lo que necesita, también nos podemos volver estériles o solo follaje. Amén. Entonces, hay algo más que necesita un árbol para que pueda ser un árbol fructífero, y es estar ubicado en un ambiente correcto, donde reciba humedad, donde reciba agua, donde reciba el sol. Allí tiene que estar ese árbol para que sea un árbol que dé fruto también. Entonces, imagínense de que la poda, la falta de abono y el estar ubicado en el lugar correcto es lo que hace producir frutos a un árbol. O sea, que el ambiente donde nosotros nos movemos determina si vamos a dar o no fruto, o la clase de fruto que vamos a dar. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, esto es importante. Nosotros, hermanos, hoy necesitamos buscar frutos en nosotros, y vamos a comprender que el fruto en nosotros está condicionado a la permanencia de nuestra vida en el Señor Jesucristo. Más adelante vamos a descubrir a través de un pasaje que nuestro Señor Jesucristo habló a sus discípulos, en donde les dijo de que la clave para que ellos pudieran ser vida fructífera era que ellos se tenían que mover no en lo natural, sino en un ambiente sobrenatural, y que eso iba a depender de la permanencia que los discípulos tuvieran en Cristo Jesús. O sea que al margen de Cristo, mi vida no puede ser una vida fructífera, sino es una vida inútil muchas veces, y una vida, hermanos, estéril. No producimos nada. Amén. ¿Estamos captando la idea? Amén. Entonces, en este sentido, hermano, figurado que Jesús habla, nosotros tenemos que reflexionar si nuestra vida es una vida llena de frutos, o simplemente somos follaje en medio de este jardín llamado congregación, o en medio del mundo en donde nosotros nos movemos. Esa es la pregunta en la que vamos a reflexionar en esta mañana, y tenemos que nosotros hacer un análisis a conciencia y decir, bueno, me he convertido, soy un árbol, tengo vida, pero el fruto en mí no hay. Carecemos de fruto porque dice de que el Señor Jesucristo se acercó a esa higuera porque tuvo hambre. Y cuando fue a la higuera, él pensó que podía encontrar algo, ¿verdad? Pero no encontró absolutamente nada en esa higuera. Y se produjo un milagro que provocó que los discípulos quedaran asombrados por lo que Jesús hizo. Y aprovechó Jesús para darles también no solamente un ejemplo, hermano, de lo que les iba a decir respecto al pueblo de Israel, sino un ejemplo de lo que produce la verdadera fe en la vida del cristiano. Amén. Entonces, esto es importante, hermanos,
de que nosotros analicemos hoy por hoy nuestra vida. ¿Qué tan fructíferos nos hemos convertido? No vayamos tan lejos, meditemos en el año 2019. ¿Cuánto fruto hay en mi vida? ¿Cuánto he producido en este tiempo que yo he estado congregándome en la casa de Dios? ¿Cuánto fruto hay en mí? La gente podrá ver algún fruto que sea, hermano, hermoso, de lo cual la gente está beneficiándose a mi alrededor, o simplemente estamos como un árbol estéril sin producir ningún tipo de fruto a nuestro alrededor. Es necesario que nosotros nos preguntemos, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de desviación de la fe, tiempos de apostasía, tiempos en donde la decadencia espiritual va en aumento. Hay una oposición grande a la verdad. Ya la gente muchas veces, aún dentro de la congregación, no quieren escuchar la palabra de Dios porque sus vidas están centradas en ellos mismos, y la gente quiere que uno hable lo que ellos quieren escuchar. Amén. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, va a haber un tiempo en donde la gente no va a sufrir la sana doctrina, sino que ellos se van a amontonar queriendo escuchar lo que ellos quieren, sintiendo comezón. ¿Por qué? Porque la gente está cómoda, está conforme en un estado de esterilidad. Y cuando Dios quiere a través de su palabra pegarnos una podadita, nosotros nos rehusamos y nos conformamos a vivir como un árbol estéril. Amén. Déjense del pueblo recibiendo. Y lo digo de verdad porque están recibiendo. Entonces, tenemos que nosotros, hermanos, en esta mañana reflexionar cuál es nuestra posición, cuál es nuestra situación como árboles en el sentido espiritual. Creo que es necesario que entendamos, hermanos, que la permanencia en Cristo es la que nos hace a nosotros personas fructíferas. Tenemos que entender de que tenemos que mantenernos en la fe y la esperanza, pero de una manera activa y no de una manera pasiva. Porque nuestra fe es muy pasiva muchas veces, nuestra esperanza es muy pasiva. Nos hemos conformado a venir simplemente a la iglesia y decir que tenemos una fe, pero esa fe no se refleja en nuestros actos, en nuestras obras, porque es una fe pasiva. Y estamos en tiempos peligrosos en donde tenemos que entender de que es necesario estar conectados a la vid que es Cristo Jesús para tener una vida fructífera y de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, entendamos esta importancia. Hay tantas cosas, hermanos, en las que debiéramos nosotros de estar ocupándonos, y hay cosas que son de carácter vital para la iglesia, pero para algunos parecieran inútiles y sin importancia. Hay cosas que son de suma importancia para nuestra vida, pero para muchos de nosotros ya se volvieron cosas sin importancia. Y es la rutina la que nos mueve. Es una fuerza, una inercia nada más. Es solo la inercia la que me dice mentalmente: el martes hay culto, y me levanto y no sé cuál es la fuerza que me mueve. Es una fuerza natural la que me está moviendo, y me levanto y voy a la iglesia y yo creo de que de esa manera estoy bien. Hermano, hay que movernos no solamente en esa esfera de la inercia, una fuerza de empuje, sino que hay que anhelar que la fuerza sobrenatural nos mueva a cada uno de nosotros. Amén. Amén. A la casa Aleluya. de Dios, para que seamos vidas fructíferas. Amén. Pero a decir verdad, hermanos, muchos de nosotros nos encontramos en una rutina inútil que nos está consumiendo. A decir verdad, necesitamos nuevamente anhelar esa parte sobrenatural que nos haga a nosotros dar frutos como hijos de Dios, como iglesia. Es necesario que comprendamos que si hemos sido plantados en un lugar, hemos sido plantados para que seamos vidas fructíferas, para que seamos eficaces en lo que Dios nos llama, para que nosotros produzcamos y sirvamos de bendición para las demás personas alrededor nuestro. Es necesario que nosotros salgamos de ese movimiento así por inercia, algo natural. Anhelemos lo sobrenatural, hermano, guiados por la presencia de Dios, para que saboreemos nosotros lo que es vivir en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es necesario. Parece que nos hemos olvidado nosotros de los ideales que Dios quiere alcanzar a través de nuestra vida. Como que si Dios nos hubiera esterilizado a cada uno de nosotros. Como que si Dios no tuviera planes para cada uno de nuestra vida. Cada día parecemos agonizar en el sentido espiritual. Y cada día parecemos agonizar. Y empalidecemos cada día porque nuestra
nuestra vida espiritual no está conectada con la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Caminamos por inercia, nos movemos, no le sentimos sabor a la vida. Nos enfocamos en nuestros propios ideales y nos apartamos de los ideales que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Usted cree que Dios tiene propósitos para su vida? Amén. ¿Y por qué no nos enfocamos en esos ideales? ¿Por qué no buscamos y le decimos, Señor, trabaja en mí? Si me has plantado en este lugar es porque tú tienes propósito y hay algo que tú quieres hacer, producir en mi vida en medio de esta congregación. Y cuando hablamos de producir y de trabajar y estar activos, no estamos hablando solamente los que nos paramos al frente, hermano. Hay gente que es eficaz, que produce allí tras bastidores, como dicen. Pero algo tenemos que estar haciendo para la obra del Señor. Amén. Es necesario que volvamos nosotros nuestra visión a la visión de Dios. Amén. Y que no solamente trabajemos por nuestros ideales, sino por los ideales que Dios quiere alcanzar a través de nuestra vida. Amén. Nadie sobra en la iglesia de Dios. Nadie es inútil en la iglesia de Dios. Amén. Todos somos importantes y todos tenemos algo que dar en la obra del Señor. Es el enemigo el que nos consume, nos carcome, nos va alejando de los ideales y los propósitos de Dios. Pero Dios quiere que nos alineemos nuevamente a la visión. Quiere que seamos fructíferos en medio de su pueblo. Y quiere que salgamos de la esterilidad que nos está matando cada día. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos que recordar, hermanos, que nosotros somos salvos para ser productivos y fructíferos en la obra de Dios. Ya tenemos que salir de la rutina que nos inutiliza en medio del pueblo de Dios. Es necesario que nosotros anhelemos salir de esa rutina que nos está matando y nosotros podamos comenzar a pensar como personas que necesitamos dar fruto en medio del pueblo de Dios. Amén. Para algo nos ha salvado el Señor. Por algo Dios nos tiene todavía en esta tierra. Algo quiere Dios que hagamos, hermanos. Por eso nos guarda, nos preserva cada día. Por eso nos da la oportunidad. Y es necesario que comprendamos, hermanos, de que hay que anhelar el dar frutos en medio del pueblo de Dios. Hay que anhelar producir algo para la obra del Señor. Amén. Necesitamos preguntarnos hoy, hermanos, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para ser podados y reencontrados con la visión y el anhelo de Dios en nuestra vida? Estamos viviendo en esa rutina de la pretensión también. Esa rutina que hay en muchos de nosotros, en la que nos hemos acomodado y según nosotros estamos disfrutando de la bendición plena del Señor. Esa rutina de la pretensión, de que estoy bien, de que ya hay frutos, porque nos estamos autoevaluando mal muchas veces. Estamos en esa rutina inútil y nos hemos enfocado en solamente nuestra persona y nos hemos olvidado de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nos hemos vuelto puro follaje, puro forro nada más, lleno de hojas y carentes de un fruto verdadero que Dios quiere producir en nuestra vida. Estamos cayendo en eso, hermano, en esa pretensión, en esa esterilidad. Muchos hemos caído en esa actividad religiosa, pero sin un verdadero amor, sin un verdadero sentido de adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Y voy a ir más allá, hermanos, y lo digo con mucho amor y respeto, de que muchos venimos a la iglesia, además que sin producir, venimos a querer atacar el fruto del otro y no disfrutar de su fruto. Wow. ¿Me doy a entender? Amén. Oh, y el hermano fulano, mira cómo se para y es Ujier. Oh, mira, yo quiero que... Y venimos, no solamente no estamos produciendo, sino que estamos atacando el fruto del otro. Entonces tenemos nosotros que entender de que tenemos que salir de esa situación y dejar de producir hojas nada más y esforzarnos, guiados por la presencia de Dios para producir frutos en medio de la congregación. La hoja sirve para sombra, pero no alimenta a nadie. ¿Me doy a entender? ¿Cómo se considera usted? ¿Estéril o productivo? Santo Jesús. No se ponga así, hermano. La maldición de la higuera se dio justamente, hermanos, antes de que Jesús entrara a limpiar el templo.
Si usted lee el contexto de la palabra de Dios, se va a dar cuenta de lo que sucedió después de que Jesús hizo ese milagro cuando decretó una maldición sobre esa higuera. Y no es que Jesús estuviera enojado por la higuera porque no había fruto en ella, sino que nuestro Señor Jesucristo usó la higuera para dar al pueblo, a los discípulos que estaban con él, una enseñanza, y la usó como un símbolo profético del presente y del futuro del pueblo de Israel. Por eso Jesucristo hizo ese acto de milagro de hacer de que esa higuera fuera maldecida y ya no pudiera nadie comer. Y más adelante nos damos cuenta, y otro evangelio también narra, de que esa higuera se secó. Y se quedaron atónitos los discípulos al ver de que nuestro Señor Jesucristo con su palabra provocó que esa higuera se secara. Pero lo que Jesús estaba haciendo era que simbólicamente estaba profetizando también del presente del pueblo de Israel. No que Dios iba a acabar con la nación de Israel y porque se había vuelto estéril. Oiga bien, ¿por qué? Por la condición en que encontró nuestro Señor Jesucristo al pueblo cuando llegó al templo. Los versículos anteriores mencionan que cuando Jesús entra triunfalmente en Jerusalén, la gente le decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, y dice que él entró al templo y miró alrededor del templo y se fue, dice, otra vez a Betania. Pero Dios llegó e inspeccionó el templo. ¿Se imagina nuestro Señor Jesucristo, hermano, entrando por esa puerta? Él solo necesita pararse y ver alrededor de él y darse cuenta qué es lo que hay en nosotros. Amén. Es lo que hizo Jesús. Llegó al templo y como ya era noche, él se fue. Entonces, cuando él se fue, se produjo esta situación porque era tarde. Pero Dios, cuando entró al templo, él vio en cada una de las personas lo que había verdaderamente dentro de ellos. Y encontró que era un pueblo estéril, porque se habían vuelto rutinarios en su aparente adoración a Dios. Ahí es donde el Señor Jesucristo pasa y llega al templo y comienza, hermano, a limpiar el templo después que había hecho esto. Por eso usó la higuera para reflejar la esterilidad del pueblo de Israel en el tiempo que Jesús estaba. ¿Por qué? Porque cada quien estaba en su propio business. Negocio, business, Marcos. Ya Marcos va a decir business. Cada quien estaba en sus propios negocios. O sea, en el templo no había la devoción ni la adoración que debía de haber en el templo para Dios. La gente estaba vendiendo, cada quien enfocado en su negocio y no le importaba nada más. Y eso fue lo que vio el Señor Jesucristo y dijo: este pueblo se ha vuelto estéril, religioso. ¿Por qué? Porque compraban los animales y estaban más en el negocio que en las cosas o el significado de ese animal al llevarlo al altar para ser sacrificado. Los sacerdotes preocupados por apresar a Jesús y matarlo. Entonces el Israel se había vuelto religioso, estéril. Amén. Cada quien enfocado en sus propios business, en sus propios negocios. Cada quien buscando lo suyo propio, importándole menos lo de los demás. Y muchas veces nuestra vida es así, hermanos. Enfocados en lo que nosotros queremos únicamente. Y queremos aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor para nuestro propio beneficio y nunca pensar en el beneficio del otro. Eso es símbolo de una vida estéril, sin frutos, que no agrada a Dios. ¿O no es verdad, hermano, que hemos dejado de hacer cosas que son importantes para nuestra vida por estar enfocados en nuestra propia vida? En nuestros propios ideales. Nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha mandado a hacer, y estamos centrados en ese ego, como esa higuera, con muchas hojas, preocupados por las hojas que nos ven a nosotros, sin importarnos los frutos para los demás. Es una vida triste la que nosotros muchas veces enfrentamos. Y Jesús usó esa higuera para demostrar lo que iba a suceder, porque el anhelo de Dios era levantar un pueblo a través del sacrificio de Cristo que no solo diera hojas, sino un pueblo que diera frutos hermosos. Amén. El anhelo de Cristo era levantar un pueblo que diera frutos, hermanos, no solo hojas. ¿Por qué nosotros no anhelamos salir de esa rutina en la que estamos envueltos, esforzados por ser puras hojas, sin dar un fruto que glorifique a nuestro Dios Todopoderoso?
Gloria a Jesús. Adoramos a Dios. Amén. ¿Para qué vienen de decir algunos? Aleluya. Esto es una podadita que Dios nos está dando, ¿verdad? Amén. ¿Usted cree que esto no me confronta a mí? ¿Usted cree que yo esto el Señor me lo da para yo, me habla mi vida? ¿Sabe por qué? Porque hay veces de que nosotros pensamos que estamos dando fruto, pero son puras hojas. Y es necesario que el Señor nos pode a través de esta palabra, nos hable de alguna manera y nos haga entender y nos diga, yo no quiero esas hojas nada más, quiero frutos. Te dé vida para que produzca fruto, no simplemente hojas. Amén. Tenemos que salir de esa vida pretenciosa de que todo está bien y estamos mal. Tenemos que salir de esa rutina que nos vuelve inútiles, ineficaces muchas veces en nuestra vida. Amén. ¿Con qué árbol se identifica usted? ¿Dónde estamos? Veámonos a nosotros mismos, no solo para gloriarnos de las hojas que tenemos, sino busquemos si hay frutos en nuestra vida. Amén. Qué guapo estoy. Qué guapa estoy. Guau lo que tengo. Guau, mira lo que soy. Me compré el mejor. Mira, el otro no lo tiene. Y todo está enfocado en lo que nosotros queremos ser. En el follaje, bello, pero sin fruto para los demás. Amén. Yo le garantizo que usted haría lo mismo si tuviera un árbol de naranja en su casa y nunca va a dar naranja, solo le pone bonito, ¿ya? Qué hermoso. Pero usted espera comer una naranja. ¿Qué dice usted si ese árbol nunca da naranja? ¿Cómo? Amén. Entonces tenemos nosotros que meditar en esto. Y quiero terminar con esto porque el tiempo se fue. Quiero llevarlos al Evangelio de Juan. En el capítulo 15. Ahí está la clave, hermano, para que nosotros produzcamos fruto y mucho fruto. Y cuando hablamos de fruto, estamos hablando de frutos que tengan que ver con el carácter espiritual de cada uno de nosotros. No estamos hablando solo de cuestiones superficiales, materiales o físicas, sino que estamos hablando del fruto que Dios quiere que nuestra vida refleje. Frutos espirituales, estar trabajando en la obra y estar impactando a través de nuestra vida a las demás personas para que sientan ese anhelo y ese deseo. Con esto quiero terminar y dice, capítulo 15 del Evangelio de Juan, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el ¿qué? El labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Será cortado. Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará? Dice, lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuántas cosas no alcanzamos nosotros? Cosas que anhelamos, pero no las alcanzamos y nos frustramos y nos damos por vencidos al vernos que no las hemos alcanzado. Y la respuesta aquí dice Jesús de que en nuestra propia fuerza no vamos a alcanzar muchas cosas. Y que la clave para dar fruto es la permanencia en nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid, dice la palabra, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva el ¿qué? Mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. O sea que la respuesta a mi carencia de frutos está en ¿dónde? En mi separación entre yo y el Señor Jesucristo. Amén. Lo que refleja nuestra vida estéril, refleja de que solamente somos follaje, pero no estamos atados a la vida verdadera, a la tierra que nos hace producir a nosotros como hijos de Dios. Nos hemos apartado del tronco
que nos hace dar fruto. Y estamos queriendo producir, hermano, al margen de lo que Dios ha establecido. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Y aquí está la clave: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice? Y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre. Oiga bien, en lo que he glorificado a nuestro Dios. Porque es verdad que lo que usted posee materialmente glorifica a Dios también. Pero en lo que Dios quiere que Él sea glorificado es en que nosotros llevemos muchos frutos. En eso es glorificado nuestro Dios. Cuando usted conoce una persona que ha estado en el alcoholismo y la ve una persona distinta que comprendió la gracia del Evangelio y dijo, yo quiero eso, y lo ve una persona diferente, ¿quién se lleva la gloria, hermanos? Dios. Aquí es donde Dios nos quiere llevar. Y dice, si yo quiero recibir gloria es a través de los frutos que tú des. Pero para dar frutos es necesario permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Nuestra vida muchas veces es una vida estéril, pretenciosa, vacía, sin fruto, pura hoja. Yo no sé si usted quiere estar así, corriendo el riesgo de que en algún momento nadie coma más de un fruto nuestro. Póngase de pie en esta mañana y quiero que cambie ese semblante por una sonrisa y le diga, Señor, gracias.